Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un nuevo vídeo de curiosidades del UCM. Y es que al parecer, según pone en la página 272 del libro, Joss Whedon quería meter tanto a la Capitana Marvel como a Spider-Man en la escena post-créditos de la Era de Ultron. En la escena post-créditos al final de esta película, y hacer así una escena post-créditos aún más épica que la de Thanos al final de su primera película de Vengadores. Kevin Feige le dio un no rotundo a la aparición de Spider-Man, todavía estaban ahí con el tema de los derechos con Sony y demás, pero le dijo que podía meter a la Capitana Marvel. Y entonces, pues lo metió hasta cierto punto en una escena al final de la película, creo que no es en la postcréditos, es al final de la película, esta escena en la que el Capitán América, tras toda la película y todo lo que ha pasado, junta al grupo y aparecen pues Máquina de Guerra, aparece Falcon, aparece la Visión, y en la película final tenemos a la Bruja Escarlata. En esa escena en principio habían dejado como un hueco ahí para que después por CGI, cuando ya hubiesen hecho un cast definitivo de la Capitana Marvel, metiesen a la Capitana Marvel. Esa escena que termina con un Vengadores sin el reunidos, ¿vale? Y bueno, pues al final en vez de meter con CGI a la Capitana Marvel decidieron meter a la Bruja Escarlata. Y si bien es cierto que la película de Spider-Man 3 es una película en general bastante criticada y bastante apuleada un poco, pues tanto por el público como por la crítica, es una película que recaudó muy bien, recaudó 894 millones, superando incluso las dos anteriores, y esto pues les dio el beneplácito de hacer una cuarta película, ¿vale? En principio la idea era tener a Anne Hathaway como la Gata Negra, que bueno, posteriormente acabaría siendo Catwoman, y bueno, John Malkovich como el buitre, y al parecer Angelina Jolie como la hija del buitre, que acabaría quedándose como el nuevo buitre o algo así. El caso es que Sam Raimi estaba muy estresado y decía que no se veía capaz de hacer una película más de Spider-Man con un presupuesto que creo que oscilaba a los 400 millones, o sea, una barbaridad, que se iba muchísimo. Y bueno, pues al final decidió llamar a Amy Pascal, una de las productoras me parece, y decirle que mira, que dejaba la película y que podía seguir adelante con el reboot, que era lo que al parecer, según dice él, ella tenía más en mente, o sea, como que ya tenían esa idea y bueno, pues que siguiesen con eso. Y bueno, la idea era hacer un reboot pausado, o sea, esperar un tiempo, pensar las cosas, pero ¿qué pasa? Que los derechos iban a caducar y si no empezaban a hacer una película en menos de 3 años y 9 meses, pues perdían los derechos y tenían que estrenarla en unos 5 años y 9 meses, algo así me parece que eran las cifras. Entonces claro, tuvieron que hacer esa película relativamente apresurada que acabó siendo Amazing Spider-Man. En la página 315 del libro también se nos cuenta cómo el rodaje de Black Panther empezó en 2016 y rodaron, pues crearon una serie de, rodaron en los estudios Pinewood y crearon, entre otras cosas, una especie de cascada enorme en la que rodaron un par de escenas bastante importantes. Y bueno, pues en una de esas escenas, al segundo día de rodaje, la mayoría de los actores estaban todo el rato pestañeando, pensaron que era cosa del cloro, pero vieron que no. Al tercer día tenían los ojos ya rojos, al cuarto día ya les costaba abrir los ojos y bueno, ya se pusieron a analizar el agua, vieron que el agua estaba bien y que al parecer el problema venía del reflejo del sol en el agua, que era lo que estaba dejándoles hasta cierto punto ciegos, un poco les estaba quemando, y entonces acabaron teniendo que utilizar gafas de sol cada vez que, entre las escenas, o sea, cada vez que no estaban en rodaje tenían que estar por ahí con gafas de sol. Es decir, también que durante el rodaje de esta película pues estaban rodando también la película de Infinity War y por eso hay algunos personajes que no aparecen en Infinity War y sobre todo que en aquel momento había personajes que estaban trabajando, por así decir, doble. Decir también que según la página 320 del libro, una cosa un poco triste, pues que el rodaje de Black Panther 2, que estaba previsto que empezase en marzo del 2021, pero en agosto del 2020 fallecía Chadwick Boseman por una complicación del cáncer de colon que tenía y que, bueno, al parecer, de hecho, la semana anterior a su fallecimiento, él todavía estaba convencido de que iba a poder participar en la película. Hasta ahí llegaba su compromiso. Entonces Ryan Coogler y lo que es el director de la película y los del estudio decidieron que no harían recast del actor para el personaje porque nadie podría estar a la altura de Chadwick Boseman.
Entonces lo que hicieron fue reescribir, por así decir, la historia. Y de hecho hay unas declaraciones de Coogler muy cortitas, pero que me gustaron mucho, en las que decía, traducido más o menos a mi manera, que pasé el último año preparando, imaginando y escribiendo lo que él diría, que no estaba destinado a verse. Me deja roto saber que no podré volver a verle en una toma de cerca o pedirle que repita una escena. La verdad es que pues da mucha pena, fue una pérdida muy grande y creo que todo el mundo lo lamentó mucho en aquel momento. En la página 346 del libro se cuenta cómo pues la muerte de uno de los buques insignia del UCM hacía que Marvel tuviese un gran quebradero de cabeza, y eran básicamente las filtraciones. Principalmente venían de parte de actores, sobre todo pues Mark Ruffalo o el propio Tom Holland, al que tuvieron que ponerle a Benedict Cumberbatch al parecer para que lo controlase, porque se le escapaba todo. Así que pues siempre que hablaban del funeral de Tony Stark se referían a él como la boda, ¿vale? Para que nadie supiese que había un funeral y que había fallecido algún personaje, etcétera, etcétera. De hecho, hasta que llegaron allí todos pensaban que iban a una boda y pues de hecho les llamaba un poco la atención la vestimenta que les estaba poniendo. Juntaron los de Marvel para esta escena de 2 minutos en silencio a un elenco bestial, con 2 ganadores del Oscar como William Hurt en lo que sería su última escena en el UCM, ya que poco después fallecería el pobre, y Marisa Tomei, también ganadora de un Oscar, y a 3 nominados al Oscar como Angela Bassett, Samuel L. Jackson o Michelle Pfeiffer. Y entre todo ese reparto enorme teníamos a Ty Simpkins, el chaval este que hacía como de sidekick en Iron Man 3, que la mayoría de gente no sabía quién era, y al que el propio Luis Despósito llamó para decirle que tenía que ir al funeral de Tony Stark, con lo cual este chico fue de las primeras personas en enterarse de que Tony Stark iba a fallecer en Endgame. Y una cosa que me pareció muy curiosa es que en la página 358 del libro comentan cómo, durante el rodaje de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, James Gunn estaba rodando el cameo de Stan Lee, que era aquel que aparecía con los vigilantes y tal. Y le pidieron desde el estudio que si podía rodarse los otros 2 cameos más de Stan Lee para no tener que estar moviéndolo tanto para las siguientes películas, ya que era una persona que ya era bastante mayor. Y para esto, entre otras cosas, el propio James Gunn presentó a Tom Holland a Stan Lee, y al parecer le dijo Stan Lee a Tom Holland: todos dicen que eres genial, personalmente yo no lo veo.